Bienvenidos un día más a su canal favorito donde analizamos, comentamos y nos emocionamos con las mejores producciones de Turquía. Estoy encantada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta: el drama, los secretos y los posibles romances fuera de la pantalla. Sí, señores y señoras, hoy vamos a desmenuzar los rumores, las pistas y las posibles tensiones que rodean a algunas de las parejas más queridas de la televisión turca. Específicamente vamos a centrarnos en un triángulo amoroso que ha estado dando mucho que hablar, el que involucra a Kerem Bürsin, Hande Erçel, Melis Sezen. ¿Qué está pasando realmente entre estos tres? ¿Es todo humo, una cortina de humo mediática, o hay fuego real detrás de las cámaras? ¿Hay algo más que una simple amistad profesional? Vamos a descubrirlo. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes y especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de información jugosa sobre sus series y actores favoritos. Y ahora sí, vamos al lío. Hoy nos centraremos en la dinámica, quizás algo tensa, entre Kerem, Hande y el nombre de Melis, que ha estado rondando últimamente, generando un verdadero tsunami de comentarios en redes sociales y foros de fans. Ya saben que Internet es una máquina de generar rumores, a veces infundados, a veces maliciosos, pero en ocasiones, donde hay humo hay fuego. Y últimamente el humo que rodea a esta situación es bastante denso, casi asfixiante. No estamos hablando de una simple brisa de chismes, sino de una verdadera tormenta de especulaciones. Para entender todo el contexto, la magnitud del fenómeno Anker y la irrupción de Melis en esta ecuación, vamos a repasar algunas series que han marcado la carrera de estos talentosos actores y cómo se han cruzado sus caminos, creando un verdadero culebrón en la vida real. Empecemos con la que catapultó a la fama mundial a Kerem y Hande, la archiconocida Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. Esta comedia romántica, transmitida entre 2020 y 2021, fue un auténtico fenómeno global. No solo arrasó en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, Europa, e incluso en rincones inesperados del planeta. El género es, obviamente, comedia romántica, perfecta para esas tardes de relax en el sofá, o para esos maratones nocturnos en los que no puedes parar de ver un capítulo tras otro. Los actores principales, como ya saben, son Hande Erçel, interpretando a Eda YLDZ, una florista independiente y ambiciosa, llena de energía y sueños, y Kerem Bürsin, dando vida a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador, obsesionado con el trabajo y con una aparente incapacidad para mostrar emociones. La sinopsis es bastante sencilla pero efectiva, una fórmula que ha demostrado funcionar a la perfección. Eda, por una serie de desafortunados eventos que la dejan sin beca para estudiar arquitectura en Italia, termina aceptando un contrato de compromiso con Serkan a cambio de que éste le proporcione la beca. Lo que empieza como un mero acuerdo comercial, una transacción fría y calculada, obviamente se transforma en una intensa y apasionada historia de amor, llena de obstáculos, malentendidos y momentos de ternura que derritieron la pantalla. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Pues porque durante la filmación de esta serie, Hande y Kerem se enamoraron en la vida real. La química que veíamos en pantalla era genuina y traspasó las barreras de la ficción. No era una actuación, era la pura verdad reflejada en sus miradas. Fue un romance de cuento de hadas que mantuvo a millones de fans pegados a sus pantallas y redes sociales, buscando cualquier pista, cualquier señal de que su amor era real. Lo interesante aquí es que la relación de Hande y Kerem, Anker como se les conocía cariñosamente, se convirtió en un verdadero negocio, una maquinaria de marketing que generó millones. Marcas de ropa, viajes lujosos, portadas de revistas, campañas publicitarias, todo giraba en torno a su amor. Eran la pareja perfecta, el ideal romántico que todos querían emular. Esto, obviamente, generó muchísima presión sobre la pareja. Cada uno de sus gestos era analizado, cada palabra interpretada, cada movimiento escrutado. Eran el centro de atención constante y esa presión, según muchos, contribuyó al final de su relación. Ahora bien, ¿dónde entra Melis en todo esto? Ahí es donde la cosa se pone, como diría mi abuela, más interesante que un melodrama venezolano. Melis Sezen es una actriz turca que también ha ganado mucha popularidad en los últimos años, consolidándose como una de las figuras más prometedoras del panorama actoral turco. Y aquí es donde empiezan las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas y el salseo en estado puro.
Melis protagonizó junto a Kerem la película Eflatun, una producción que se alejó de la comedia romántica que catapultó a la fama a Kerem, mostrándolo en un registro más dramático y complejo. Si bien esta película no es una comedia romántica al uso, sino más bien un drama con toques de romance, una historia sobre la superación personal y la búsqueda del amor en circunstancias difíciles, la cercanía entre Kerem y Melis durante el rodaje, y posteriormente en la promoción de la película, levantó sospechas. No solo durante la filmación, sino también en entrevistas, alfombras rojas y eventos promocionales, la química entre ellos era evidente. Muchos notaron una química palpable entre ellos, una complicidad que iba más allá de lo profesional, y empezaron a circular rumores sobre una posible amistad demasiado cercana. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada sonrisa entre Kerem y Melis. Algunas fuentes incluso afirman que Melis y Kerem compartieron una llamada telefónica secreta, una conversación privada que llegó a oídos de Hande, generando tensión y desconfianza. ¿Será cierto? ¿Es solo una invención de la prensa sensacionalista? Es difícil saberlo con certeza, ya que ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido la historia. Pero la semilla de la duda ya está plantada, y una vez que la duda entra en una relación, es difícil erradicarla. Otro factor que contribuyó al fin de la relación entre Hande y Kerem es la enorme exposición mediática a la que estuvieron sometidos. Cada movimiento que hacían era analizado, comentado y muchas veces distorsionado por la prensa y los fans. La presión de los fans, las expectativas de las marcas y la constante intromisión en su vida privada terminaron por desgastar la relación. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, son personas con sentimientos y necesidades. No son personajes de ficción, son seres humanos que sufren, que aman, que tienen miedos e inseguridades. La sobreexposición mediática puede ser asfixiante, y puede llevar a una relación al límite. Ahora, hablemos un poco más sobre Melis Sezen y su carrera. Melis ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la villana despiadada hasta la joven vulnerable. Además de Eflatun, ha participado en series como Sadakat Sid, donde interpretó un papel muy controvertido que le valió el reconocimiento de la crítica y la consolidó como una de las actrices más importantes de su generación. Es una actriz joven con una gran proyección y que sin duda dará mucho que hablar en el futuro, independientemente de los rumores que la vinculen a Kerem Bürsin. Volviendo al triángulo amoroso, es importante destacar que todo esto son especulaciones basadas en rumores y pistas que circulan en Internet. Ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido nada de forma oficial. Han mantenido un silencio absoluto sobre el tema, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Pero como buenos detectives de series turcas, no podemos evitar analizar la situación y sacar nuestras propias conclusiones. Es nuestro trabajo, nuestra pasión y nuestra forma de conectar con ustedes, los fans. La ruptura entre Hande y Kerem fue un golpe duro para muchos fans. Durante su relación, se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Su historia era como un cuento de hadas moderno, un romance de película que inspiró a miles de personas a creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A veces la realidad es más dura y compleja que la ficción. Hande, por su parte, ha seguido adelante con su carrera, demostrando ser una mujer fuerte e independiente. Ha protagonizado la serie Bambaşka Biri, junto a Burak Deniz, y también ha sido imagen de importantes marcas internacionales, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Se la ve radiante y feliz, aunque inevitablemente sigue siendo objeto de la atención mediática. Su vida privada sigue siendo un tema de interés para la prensa y los fans, pero ella ha sabido mantener la compostura y seguir adelante con su carrera. Kerem también ha estado enfocado en su trabajo. Además de Eflatun, ha participado en otros proyectos cinematográficos y televisivos, explorando diferentes géneros y personajes. También ha estado muy involucrado en causas sociales y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre diferentes temas, demostrando ser un hombre comprometido con la sociedad. Es crucial recordar que las relaciones son complejas y que nadie conoce realmente lo que sucede detrás de las puertas cerradas. Lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es solo una pequeña parte de la historia. Por lo tanto, es importante ser respetuosos y evitar hacer juicios precipitados. No podemos juzgar una situación de la que solo conocemos una pequeña parte.
Pero, ¿qué hay de esa supuesta llamada secreta entre Melis y Kerem? ¿Por qué Melis estaría llamando a Kerem si no hubiera algo más que amistad? Es aquí donde las teorías conspirativas se disparan, donde la imaginación de los fans vuela y donde las historias se vuelven más rocambolescas que cualquier serie turca. Algunos fans creen que Melis pudo haber estado intentando acercarse a Kerem, incluso sabiendo que él estaba en una relación con Hande. Otros piensan que la llamada pudo haber sido completamente inocente y relacionada con algún proyecto profesional. La verdad, como suele suceder, probablemente esté en algún punto intermedio. Quizás fue una llamada de trabajo, quizás fue una conversación amistosa, quizás fue algo más. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí es cierto es que la sombra de Melis ha planeado sobre la relación de Hande y Kerem, y que su nombre ha sido asociado a la ruptura de la pareja. Si esto es justo o no, es algo que solo ellos saben. Pero lo que sí podemos decir es que el mundo del espectáculo turco está lleno de drama, secretos y sorpresas, y que siempre hay algo nuevo que descubrir. Es un mundo fascinante y complejo donde la realidad y la ficción se entrelazan constantemente. Y hablando de dramas, no podemos olvidar mencionar otra serie en la que Kerem Bürsin ha participado y que demuestra su versatilidad como actor, Yaşamayanlar. Esta serie de vampiros, disponible en una plataforma de streaming, muestra a Kerem en un rol completamente diferente, alejándose de los papeles de galán que lo habían hecho famoso. Es una serie oscura con mucha acción y efectos especiales, y demuestra que Kerem está dispuesto a asumir riesgos y explorar diferentes facetas de su talento. Aunque esta serie no esté directamente relacionada con el drama entre Hande, Kerem y Melis, sí nos sirve para recordar que Kerem es un actor multifacético y que no se limita a un solo tipo de personaje. En resumen, el drama que rodea a Kerem Bürsin, Hande Erçel y Melis Sezen es un claro ejemplo de cómo la vida de los famosos puede convertirse en un espectáculo público. Los rumores, las especulaciones y la presión mediática pueden tener un impacto devastador en sus relaciones personales. Es importante recordar que son seres humanos como nosotros y que merecen respeto y privacidad. La verdad sobre lo que realmente sucedió entre ellos probablemente nunca la sabremos con certeza, pero lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo y seguir apoyándolos en sus carreras. Bueno, queridísimos amantes de las series turcas, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y por supuesto, mucho drama turco. Espero que hayan disfrutado del análisis y que se hayan entretenido con todas las teorías que hemos planteado. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores que involucran a Melis Sezen? ¿Piensan que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura entre Hande y Kerem? ¿Creen que la llamada secreta fue la chispa que encendió la mecha? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos fanáticos de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de información jugosa sobre sus series y actores favoritos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.